Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Bueno, pues esta tarde nos acompaña sin duda una invitada muy especial, muy reconocida y pues conocedora precisamente no solamente del tema de educación, que además ha publicado y constantemente tiene una actividad en torno a ello, sino además muy conocedora del tema de la desigualdad, sí que es una materia que también domina. En este caso, la doctora Esperanza Aurora Jaquín Vista. La doctora Esperanza Aurora es profesora de educación primaria, es licenciada en educación básica por la Universidad Pedagógica Veracruzana, es maestra en educación por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, es maestra en educación básica por la Universidad Pedagógica Veracruzana, cuenta con el doctorado en sociedades multiculturales y estudios interculturales por la Universidad Veracruzana y la Universidad de Granada, y es también especialista en política y gestión educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO. Además, cuenta con un curso de comprensión de textos en inglés por la Universidad Veracruzana, diplomado en desarrollo de competencias directivas en la gestión escolar por la Organización Universitaria Interamericana, diplomado en desarrollo económico sustentable y cultura financiera por la Secretaría de Educación Pública y diplomado para docentes de educación primaria también por la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Autónoma de México y la Dirección General de Formación Continua de Maestros de Educación Básica en Servicio. En la experiencia profesional, la doctora Aurora ha sido docente, frente al grupo de educación primaria, docente de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen, asesora técnica pedagógica de la Subjefatura de Escuelas Primarias Estatales, coordinadora académica del Consejo Estatal Técnico de Educación, subcoordinadora de seguimiento, evaluación e investigación educativa de la Coordinación Estatal de Actualización de Maestros, coordinadora técnica de la Universidad Pedagógica Veracruzana, coordinadora del Diplomado de Desarrollo de Competencias para la Docencia en la Escuela Primaria de la Universidad Pedagógica Veracruzana, subdirectora académica de Educación Superior de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, asesora e integrante del equipo académico de la Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Ha sido también facilitadora de grupos de docentes de educación básica, media superior y superior en distintas instituciones públicas y privadas de 1994 a la fecha. Además, ha sido programadora de experiencias de aprendizaje en modalidad bimodal para la maestría en educación básica. Es también directora de tesis, ponente y articulista. Es importante destacar la colaboración institucional que ha generado la doctora Aurora Jaquín como enlace de la Coordinación Estatal de Actualización de Maestros, integrante de la Subcomisión de Regulación del Crecimiento de la Oferta de Educación, vocal de la Subcomisión de Regulación del Crecimiento de la Oferta de Educación Superior, representante de la Universidad Pedagógica Veracruzana ante la Red Interinstitucional de la Calidad y la Competitividad del Instituto Veracruzano de Calidad y Competitividad del Gobierno del Estado de Veracruz, integrante del equipo interinstitucional para la instauración del Sistema Estatal de Formación Continua y Desarrollo Profesional de los Maestros de Veracruz, integrante del equipo interinstitucional para el diseño y operación del programa Cero Rezago en titulación de instituciones formadoras y actualizadoras de docentes. Ha sido coautora del proyecto académico de Centro Repsamen de la SEP, coordinadora regional de la zona occidente integrada por los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit dentro del proyecto de documentación de los 10 años del PRONAP, secretaria técnica del Comité de Normalización de Normas Técnicas de Competencia Laboral, coautora de Norma Técnica de Competencia Laboral del Estado de Veracruz, consejera de la Universidad Pedagógica Veracruzana ante el Consejo Veracruzano de Formación Continua, coordinadora académica del equipo de especialistas en contenidos de la Universidad Pedagógica Veracruzana, coautora del modelo bimodal para operar el diplomado y programa propedéutico Elementos para la Reflexión y Sistematización de la Práctica Docente de la Maestría en Educación Básica, coautora del modelo educativo bimodal para operar la Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana y coautora del libro Del quehacer cotidiano al hacer que trasciende de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz como parte
de la destacada trayectoria de la doctora Esperanza Aurora Jaquín Vista, a quien le agradecemos además su generosidad y su apoyo para compartirnos este webinar titulado Educación y Pandemia. Adelante, doctora, y muchísimas gracias por su valioso apoyo. Excelente tarde. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos. Gracias infinitas al rector de la Universidad de Jalapa, a la maestra Sandra Soto por su invaluable invitación, a usted, doctor, por su excelsa presentación de mi modesta persona, a mis compañeros, amigas, colegas, familiares, muchas gracias por estar aquí con nosotros y conmigo, sobre todo. Pues vamos a empezar a esta charla porque es una charla. Son temas que para nosotros y para ustedes hoy día no son nuevos, son parte de nuestra vida cotidiana. Por eso digo que es una breve charla. La educación en tiempos de pandemia, una aproximación al estado del arte. Como ustedes saben, en este tiempo, en este año 8 meses, como especie humana enfrentamos uno de los grandes e inimaginados desafíos de salud pública a nivel local, porque lo que le pega a lo local le pega a lo global y viceversa, que inimaginablemente llegó de manera disruptiva en el siglo XXI para deconstruirnos y ser capaces de reconstruirnos a nivel planetario. El COVID como pandemia mundial nos ha demostrado lo frágiles que somos como personas y como sociedades, al ser minúsculas partículas de esta maravillosa e increíble tierra, co-creadores de las sociedades de la información, del conocimiento, de las sociedades aprendientes y corresponsables de las transformaciones culturales inéditas que experimentamos y seguiremos viviendo ante la cuarta y quinta revoluciones industriales. Como ciudadanas y ciudadanos del mundo, ello nos obliga a enfrentar uno de los retos más grandes de la evolución humana, que requiere que nos resignifiquemos a partir de valorar las acciones que nos han dado identidad como seres y donde muchas de ellas tendremos que ser capaces de reinventar, como lo hemos venido haciendo en este último año, 7 meses. Bien, ¿cómo está el estado de la cuestión a nivel local? Han generado infinidad de agencias nacionales e internacionales. Muchísima información, muchísimo conocimiento, muchísimo análisis de lo que requerimos en el presente y futuro por venir en cuanto a la educación. Agencias como la OEA, la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos, el Banco Mundial Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Trabajo, CEPAL, en fin, han hecho muchos planteamientos y entre unos que me han llamado mucho la atención son los propuestos por la Comisión Internacional sobre los futuros de la educación, donde nos mencionan nueve necesidades fundamentales, como es fortalecer el compromiso público en favor de la educación como un bien común, ampliación de la definición del derecho a la educación, y yo creo que además de la ampliación es volver a definir, volver a resignificar qué es el derecho a la educación en estos tiempos tan convulsionados y tan desiguales.
El tercero es la importancia de la profesión docente y la colaboración de los maestros y maestras. Poner énfasis en la participación de los derechos de los estudiantes, de los jóvenes, de los niños y las niñas. La protección del espacio social de la escuela en la transformación de la educación. Hacer uso libre de las tecnologías y código abierto para docentes, alumnos y yo diría que para toda la ciudadanía. La impartición de conocimientos científicos en los planes y programas de estudio con un firme propósito, ser mejores seres humanos. La necesidad de proteger la financiación nacional e internacional de la educación pública y brindar una solidaridad mundial que no acepte los niveles actuales de desigualdades. Les comentaba yo que son mucho conocimiento generado en este tiempo de distintas instancias, agencias, ¿no? Preocupadas y ocupadas en generar políticas, en propiciar estrategias, en compartir saberes para cómo enfrentar esta pandemia desde lo social, pero estoy indicada, orientada hacia los procesos educacionales, porque otro mundo es posible si otra escuela es viable, pero esto lo hacemos todos juntos. Asimismo, propuestas de reinventar y reiniciar la escuela, de académicos muy destacados, el nuevo futuro, que no es nuevo, ya tiene muchos años. Desde 1994 las tecnologías llegaron para quedarse y renovar y revolucionar lo que ahora estamos en el presente viviendo y lo que nos falta por ver en el futuro. Competencias para el siglo XX en Iberoamérica, reinventar la docencia, desafíos en tiempos de crisis y una mirada para la escuela de hoy, entre muchos temas. Y entre esta política internacional de la educación del futuro está, entre otras cosas, no voy a leer todo, ahí tienen la presentación, la pueden compartir, se les puede brindar una copia. Pero bueno, entre estas grandes aristas está luchar por una educación que capacita a padres, madres, orientadores, mentoras, entrenadores y educadoras para ayudar al alumnado a que desarrolle su personalidad y también profesionalmente se desarrolle, se recree, se reinvente. También brindar una educación para conseguir la mejor versión de cada persona. Una educación para dar respuesta a los desafíos de la cuarta y quinta revolución que ya están presentes en nuestra vida cotidiana. Una educación que nace en el cambio de paradigma, lo recalco. Una educación para crear riqueza material al servicio de la justicia y la igualdad de oportunidades. Una educación transformadora para producir de manera masiva personas creativas, innovadoras, emprendedoras y líderes. Para dar respuesta a las nuevas realidades de la tecnología, para poder atender los desafíos de la economía del siglo XXI, y una educación con un nuevo y crucial papel en el profesorado, entre otras más. A nivel mundial, a nivel iberoamericano, algunas cosas nacionales les compartí anteriormente en las pasadas diapositivas. Ubicados en el estado de la cuestión, en el estado de la cuestión nacional, retomo algunas cuestiones que me parecen relevantes de una encuesta que puso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Puso una encuesta y fue contestada por muchas personas
y la metodología que utilizaron fue a través vía telefónica, se hizo del 23 de noviembre al 18 de diciembre del 2020 y fue dirigida a personas mayores de 18 años y a estudiantes entre 3 y 29 años de edad. Entre algunas de las muchas cuestiones que descubrieron con esta escuela, con esta encuesta, fue más de la mitad, aproximadamente el 58.9%, alrededor de 435,000 estudiantes señaló que no concluyó el ciclo escolar por motivos relacionados al COVID, donde las principales razones fueron la pérdida de contacto con maestros, reducción de ingresos en la vivienda o la escuela cerró definitivamente. Ahí van a poder ver, aquí se pueden visualizar la distribución de la población entre 3 y 29 años inscrita en el ciclo escolar que no concluyó dicho ciclo de acuerdo al nivel. ¿Sí? Por COVID en preescolar, miren todos los que no pudieron concluir. El 94.7 en primaria, en secundaria, media superior, este porcentaje y este, indica que fue por falta de dinero que no concluyeron. Sobre todo en media superior se ve este indicador. Y tenían que trabajar también en el medio superior y otras razones. La inscripción del ciclo escolar en el 2021 perdió de 54 millones, .3 es la población más o menos de estudiantes. Se inscribieron en el 2021 32.9 millones, 16.3 mujeres y el 60.4 millones de hombres. Nótese que las mujeres somos mundo. Por poquito, pero todavía. Los no inscritos, desgraciadamente, en el 2021 no se inscribió por falta de recursos o por el COVID, siendo el de las mujeres representó el 9.6%, ¿sí? 2.3 millones por el COVID no se inscribió y 2.9 millones por falta de recursos. En cuanto a las mujeres, aquí están los datos, 1.1 millones de mujeres no se inscribió debido al COVID y 1.4 millones por falta de recursos, y más o menos son los datos que se observan, muy similares, casi muy parejos entre hombres y mujeres y las razones por las cuales no concluyeron sus estudios. Dato curioso es cuántas horas se dedica más o menos por nivel a las clases, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su nivel. Y aquí mencionan que en primaria dedican más o menos entre 3 y 5 horas, en secundaria 48.8, es variable, ¿no? Primaria, menos de 3 horas, 6 a 7 horas en primaria, 13.7 horas en primaria, se me hace muchísimo, pero bueno. Y aquí están los datos, aquí la mayoría en superior es de 35.7% dedica de 3 a 5 horas. Acá la mayor es 8 horas, la dedica el 26% de los estudiantes, acá en superior, perdón, el 39.8, 8 horas también.
y va bajando en secundaria a 15% y 5.5% en primaria. Y aquí están las ventajas y desventajas que señala esta encuesta que él tuvo el tener clases virtuales. Vamos a leer las desventajas, si me permiten. Si no se aprende o se aprende menos que de manera presencial, lo asegura el 58.3% de la población analizada. Falta de seguimiento al aprendizaje de los alumnos, 27%. Falta de capacidad técnica o habilidad pedagógica de padres o tutores para transmitir los conocimientos, 23.9%. Exceso de carga académica y actividades escolares, 18.8%. Condiciones poco adecuadas en casa, como la infraestructura tecnológica, el espacio, el mobiliario, el equipamiento, el 18.2%. Y falta de convivencia con amigos y compañeros. Algunas de las desventajas de esto, ¿no? Y en este marco, y mucho antes de que llegara la pandemia, pues desgraciadamente, como ustedes saben, la violencia de género es la otra pandemia que la ONU en el 2000, no recuerdo si en el 2006, asegura que es una de las mayores pandemias que ha vivido nuestra sociedad. Y dentro de la pandemia, esta situación, como seguramente estoy cierta, lo saben, aumentaron las cuestiones de violencia. Y entre estos factores que se agravaron, está los que están aquí, abajito. Aislamiento con los maltratadores, restricciones de movimiento, condiciones de vida limitadas. Se intensificó muchísimo la violencia doméstica. Y 243 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años han sufrido violencia física o sexual, como ya saben, por pareja en el último año de este año. El Instituto Internacional para la Educación Superior de América Latina presenta un informe sobre mujeres en la educación superior. La ventaja femenina ha puesto fin a la desigualdad de género. Ojalá. Pero ¿cuáles son los problemas universales encontrados? Es que las mujeres constituyeron un potencial levemente mayor de los graduados de pregrado y máster en 2014. Pero a nivel de doctorado, la proporción de mujeres graduadas se reduce al 44%, donde solo el 30% de ellas son investigadoras en el mundo, perdón. Las mujeres, por desgracia, seguimos sobrerepresentadas ante los miembros del personal docente de los niveles de educación más bajos. En 2018 representaban el 43% de los profesores en educación terciaria, frente al 66 y 54 en la educación primaria y secundaria. El informe recomienda a las instituciones de educación superior que se comprometan a ser la plataforma para impulsar mayor liderazgo femenino, y no es porque sea su invitada, pero la Universidad de Jalapa es ejemplo de ello. Me consta. Es una universidad con perspectiva de género y que no solamente lo dice o lo puede presumir, sino que lo ejecuta con acciones notorias. La pandemia en la sombra, violencia contra las mujeres en el contexto del COVID. Datos básicos. A escala mundial, incluso antes de que comenzara, como les decía, la pandemia, 1 de cada 3 mujeres sufría violencia física o sexual. En muchos países se han incrementado las llamadas a líneas de atención de casos de violencia en el hogar, y México tiene bastantísima porcentaje de aumento en esas llamadas. El acoso sexual y otras formas de violencia siguen
acaeciendo en la vida pública, en espacios públicos e Internet. Las sobrevivientes desconocen los medios a los que pueden acudir a recibir servicio de apoyo. Fíjense, aún estando en la sociedad red, hay muchísimas personas que por desgracia no tienen acceso a la Internet, a muchos medios de comunicación y de información, y que por desgracia no tienen tampoco acceso a las cuestiones que les permitan superar sus problemas de violencia. En algunos países los esfuerzos y los recursos que se empleaban para dar respuesta a la violencia contra las mujeres se han desestimado a brindar alivio inmediato a los efectos del COVID, y por desgracia esto ya empezó a permear en las políticas públicas que quieren cambiar en nuestro país. Recientemente, el día de antier, ayer igual, pretenden desaparecer, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres a nivel federal y por ende los demás institutos de las mujeres, entre otros programas e instancias que luchan por los derechos y la igualdad de las mujeres, niñas y adultas. ¿Qué propone este informe? Que es necesario establecer una perspectiva de género ante la pandemia que tome en cuenta el impacto y los efectos que podría tener en las mujeres y en las niñas en una diversidad de niveles y esferas, incluida la doméstica. Pues en un ambiente de aislamiento, las lógicas violentas por razones de género pueden tensarse y son las mujeres y la infancia quienes peor las viven. Y entonces llegamos al estado del debate. ¿Qué están debatiendo? Bueno, pues que ante la presencia de la tercera ola y su repunte del COVID, pues los alumnos de preescolar, primaria y secundaria obligatoriamente tienen que asistir, aunque digan que no, tienen que asistir como política y decisión de política educativa a clases presenciales. Y todo ello nos tiene en una incertidumbre permanente, en una incertidumbre social, de salud, educativa, económica, política, cultural, de violencia, desempleo, y ustedes saben más que yo de todo esto. Tenemos brechas que enfrentar, sociales, multiculturales, contextuales, de formación inicial, continua y de desarrollo profesional, no solo de docentes, sino de infinidad de profesionales de distintas carreras o áreas de estudio. Carencias en competencias digitales de aprendientes, de familias, del profesorado. También una infraestructura terrible y peor aún una ciberinfraestructura en instituciones y en hogares que en miles no llega ni a escuelas ni a las casas. Yo les invitaría a ver en este sentido, en Noche de Debate, a nuestro rector, al doctor Carlos García Méndez, el regreso a clases ante la tercera ola por COVID. Excelente mesa que fue el día 12 de agosto. Aquí tienen el link, ojalá la puedan ver. Siempre es importante escuchar otras voces y tener otras miradas. Entre la academia ha habido muchísima producción y ya ven que mandaron una carta, ¿no? Ahí que siempre sí, que regresaban, que firmaran, que no firmaran los maestros. La cuestión es que con el regreso a clases, los especialistas aseguran que se debe tomar en cuenta las escuelas, cómo se conocía, ya no existen y ya no hay. Hay que adaptarse a las nuevas realidades, al virus, ¿no? Al virus, a las clases, a la salud. Hoy el mundo ya es otro. Es otro. Y entre ellos Manuel Gilantón, es un académico, dice que tiene que haber corresponsabilidad de la escuela con los padres, que la escuela también se comprometa. Andreu Comas, que es epidemiólogo, dice que es un decálogo de buena voluntad el que hizo la Secretaría de Educación Pública
pero no contiene acciones concretas, no se plantea la movilidad. Alejandro Macías, infectólogo, dice que este decálogo y la SEP tendrían que brindar espacios en los que se garantice la procuración de la salud para los niños. Por su parte, el doctor Canales, Doctora Aurora, dígame. nada más si nos regala 5 minutitos, es que nos piden cerrar, bueno, ir cerrando la ponencia, si usted es tan amable, le agradeceremos enormemente. Ok. Bueno, pues les comento que Canales establece la importancia del interés superior de los niños, adolescentes y acceso a los jóvenes en la educación, que es parte de la Constitución mexicana y que no está siendo real. La maestra Cecilia Gales, en otro artículo, nos presenta varias interrogantes importantes, no solo de leer, sino de afrontar, como lo hace también el doctor Pedro Flores Crespo, ¿sí? Ahí tienen algunas cuestiones. Desaprender es uno de los actos de humildad más importantes que existen, dice el doctor Juan Domingo Fernández, de quien he sido su discípula más de 12 años y he reconocido como el padre de la educación disruptiva. Desaprender es uno de los actos de humildad más importantes que existen y el cual tenemos que llevar a cabo. Con esto me despido. Educar es luchar contra la exclusión. Educar significa salvar vidas, por eso ser educador hoy es la más importante tarea social emancipadora. El actuar pedagógico es el terreno más desafiador de la actuación social y política. Hugo Asman, 2002. Muchas gracias. Doctora Aurora, sin duda sobresaliente la preparación y cómo nos presenta este tema tan importante, el sustento que le da, el respaldo a través de cifras, la discusión académica es sin duda muy, pues es un halago escucharla, doctora. A continuación, muchas gracias pues por su disposición, por su apoyo y pues estamos muy, muy contentos y agradecidos.